Vivimos momentos difíciles, muchos hemos pensado y creído que nos encontramos prácticamente en el tiempo del fin y necesitamos que nuestras familias sean familias de éxito. Necesitamos que nuestras familias sean familias fuertes. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema de hoy que se llama la gran batalla en el cielo. ¿Cómo es que esta gran batalla en el cielo puede afectarnos para bien o para mal en nuestras familias? Hoy ustedes saben que todos estamos cuidándonos contra el enemigo invisible, ese virus RNA que se mueve por todos lados y que nosotros mismos podemos ser transmisores o padecerlo, incluso enfermarnos o con el peligro de morirnos o transmitirlo a otras personas. Hay una lucha poderosa en contra de esta pandemia que nosotros estamos viviendo cada día más. Hace algunos sábados atrás, muy cerca de donde yo vivo, en los periódicos, en las noticias, salió que un doctor o un médico había fallecido en el campo porque las abejas lo habían picado y él quedó tirado, muerto, en un lugar por allá entre el monte. Fue muy triste la noticia, sobre todo para todos aquellos que lo conocían. Hubo mucho dolor. ¿Cómo es que él y muchos de nosotros nos estábamos cuidando del coronavirus y las abejas terminaron matando? Días después, posiblemente una semana y media más tarde, llegó otra triste noticia en relación a la familia. Se había quemado su casa. Todas sus propiedades en casa estaban deshechas. Ya no había manera de rescatar nada. Gracias a Dios, la familia se había salvado. Sin embargo, habían tenido una pérdida total de sus propiedades. Muchos de nosotros como familia miramos la desgracia de esta familia y decimos, qué triste es saber que hay familias que pueden estar pasando primero por la pérdida del proveedor de la familia, del padre, y luego perder todas las propiedades. Algunos le llaman a esto mala suerte. Qué triste. Sin embargo, en medio de la pérdida, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de los momentos terribles, esta familia recibió mucha solidaridad, amistad, cariño, aprecio, apoyo de muchos compañeros médicos que se juntaron para ayudar a esa familia. Podemos mirar nosotros y decir, pobres familias, y dar gracias porque a nosotros no nos ha tocado esto. Saben, amigos, hay una familia que fue afectada terriblemente y que muchas veces nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de que esa familia está luchando por restaurar la situación crítica que vivió hace mucho tiempo en la historia de la vida, la historia no solo de la humanidad, sino la historia de lo que es Dios. Quiero llevarlos en estos momentos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer el verso 7, el 8 y el 9. Dice la palabra del Señor que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Déjenme les digo algo. Esta era una familia completa, que de repente hubo una crisis y se dividió. La lucha, el pleito, el conflicto, el cisma no existía en el cielo. Había amor, había comprensión, había tranquilidad, había calma, había felicidad, había de todo menos un problema de crisis, que no era crisis financiera, sino era una crisis en donde alguien que era un ser creado, que terminó siendo el dragón, el gran dragón, que al principio era Lucifer, luz, el ángel de luz, que después de Cristo en jerarquía, él estaba ahí debajo de él. Él empezó a juntar a ángeles y les empezó a introducir ideas extrañas, raras, equivocadas,
que contendían, que se rebelaban en contra de las leyes de Dios y en contra del mismo Dios. Y esa batalla fue una batalla de ideología, de voluntad, de decidir someterse a Dios o no. Él se sentía un ser superior. Sin embargo, no era Dios, como nosotros no somos dioses. Dice la Biblia en el versículo 8 que no prevalecieron. Es decir, ellos no tenían la razón. Ya no se encontró un lugar para ellos en el cielo. Es muy triste. Yo no quisiera pensar en ningún momento que nosotros, como parte de los hijos de Dios, como parte de la familia de Dios, afectados por esta situación que pasó allá en el cielo, porque en el cielo se inició lo que se llama el pecado, la maldad, y no en Dios. Dios no fue el productor del pecado ni de la maldad, pero él tuvo que enfrentar a una situación crítica, difícil, en donde el enigma del pecado, en donde el problema del pecado, el problema de la maldad, era un problema real que se estaba viviendo. Y sin embargo, el Señor, todo el cielo, toda la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y el mismo Padre, trataron de apoyar y de ayudar al ángel rebelde, a Lucifer. Sin embargo, este se convirtió en el dragón, en la serpiente antigua, se convirtió en el diablo y se quiso poner al tú por tú, porque en la arrogante situación de soberbia, de no escuchar la voz, de llamado que le hacía Dios para que fuera humilde, para que se sujetara a él crecía en su rebeldía y de una manera sutil y engañosa empezó a acarrear el interés y también el deseo de otros ángeles. La tercera parte, los ángeles del cielo le hicieron caso a este ángel sabio, hermoso, inteligente. Sigue diciendo la palabra del Señor. Allí lo siguiente, ese que tuvo que ser lanzado fuera, ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual pues, no solamente engañó a esa tercera parte de los ángeles del cielo, sino que también se dedicó a engañar al mundo entero. Es el mismo ángel caído con sus demonios que trabaja en nuestra contra nuestras familias, sobre todo esas familias que quieren encontrarse día a día con Dios, esas familias que quieren tener tranquilidad, paz, calma, que quieren ser gente productiva y de bien y útil para la sociedad en que vivimos, que quieren ser saludables. El enemigo busca la manera de engañarlos y él tuvo que ser sacado, arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con el qué triste historia. Tan triste como la historia de muchas de nuestras familias, en donde hay cisma, en donde hay crisis, en donde hay división, en donde puede haber pleitos, en donde puede haber situaciones no solo incómodas, sino también traumáticas, incluso hasta de separación, de divorcio, en donde puede haber drogadicción, alcoholismo y en donde tarde que temprano los hijos son afectados y en donde el corazón se duele, en donde hay abuso, en donde hay ausencia, es muy triste. Pero el enemigo se ha encargado de trabajar con muchas de nuestras familias y meterlas a una triste situación. Y por eso es muy importante que si tú tienes una familia en donde tú sientes que todo se ha perdido, recuerda el problema del pecado, el problema del cisma, el problema del conflicto no es un problema local, doméstico, no es un problema que está en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Dominicana, en Bolivia, no, es un problema universal. Es una situación en la cual el mismo Dios está trabajando y vaya, le ha costado. Y le ha costado porque sencillamente el pecado es tan complejo, es tan difícil, no es sencillo, pero para Dios no hay razón para pensar que no va a ser victorioso. Y por eso en esta hora yo quisiera decirte a ti, familia, no pierdas la esperanza. Dios está trabajando y tiene la suficiente capacidad, suficiente tiempo, suficiente fuerza, suficiente sabiduría para resolver ese problema. Pero sí es muy importante
Genesa, tu familia, sepan que hay cosas importantes que hay que atender. Veamos un poquito acerca de este dragón, de esta serpiente antigua, antes de que se convirtiera en diablo. Vamos a buscar el libro de Ezequiel. Vayamos al capítulo 28 del libro de Ezequiel y ocupémonos de leer el versículo 12. Dice de la siguiente manera, hablando acerca del rey de Tiro, pero que obviamente simbolizaba a Satanás, le dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No importa la situación que haya en nuestras familias, vean lo que le pasó al enemigo, a Satanás, dice el versículo 14, que contando con estas cosas buenas, él entonces siendo un querubín grande, protector, en donde el Señor lo puso en el monte de Dios, en donde estaba allí en medio de las piedras de fuego, él se paseaba teniendo una posición maravillosa, dice el versículo 15, que incluso se consideraba un ángel perfecto en todos sus caminos, desde el día en que él fue creado hasta que se halló en él maldad. Este ángel, que al principio era un ángel de luz, se mantuvo siendo un ángel de luz con todas esas prerrogativas, con estas características que quisiéramos tenerlas nosotros. En él fue hallado maldad. Y yo me pregunto, a veces nos desesperamos porque no encontramos perfección en nuestro cónyuge, porque a veces no encontramos perfección en nuestros hijos y no los aceptamos, porque quisiéramos que fueran perfectos o quisiéramos que tuvieran tantas virtudes, que fueran más hermosos, más bellos, no fueran tan feitos como son. No tenemos esa gracia, esa misericordia para con ellos y eso nos revienta y hace que nosotros estemos en conflicto con ellos. Miren, Dios creó a este ángel perfecto, bello, hermoso, sabio, con todas las características que usted quisiera tener, pero llegó un momento que este intruso que se llama pecado, que se llama maldad, entró en él. El transcurso de esta semana veremos cómo el enemigo se ha encargado también de introducir la infección del virus, de la maldad y del pecado muy temprano en nuestras familias. Incluso antes de que nosotros nos casemos y formemos una familia, ya estamos infectados por la maldad, lastimados por el enemigo. Lo trabajaremos en esta semana. Les pido por favor que estén con nosotros en esta semana. Pero sigamos viendo estas características que tenía este ángel de luz. Dice el capítulo 28, verso 17, que este ángel de luz se enalteció su corazón a causa de su hermosura, se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor y dice, yo te arrojaré por tierra. Sí, ya no pudo estar más en el cielo. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. De lo que creo que podemos aprender de la lección, de ese conflicto, de esa lucha que hubo en el cielo, es que nosotros no debemos de desesperar por lo que esté pasando con nuestra familia. El mismo Dios en su familia allá en el cielo está enfrentando situaciones difíciles. Enfrentó una situación difícil porque ante el universo el enemigo de Dios, Lucifer, el dragón, la serpiente antigua, lo colocó como un ser que quería dominar, que exigía, que era intransigente, que quería obligar la adoración. Lo cuestionó, se rebeló. Ese es el mismo espíritu que existe en nuestros hogares cuando nosotros como esposos o como padres entramos en un conflicto y nos rebelamos. A veces una de las partes es congruente, trata de ser pacífica y calmarse, pero la otra no. Tenemos que orar mucho. Pero el Señor que está trabajando por resolver el problema del pecado, sigue trabajando en los corazones, en las mentes de las personas. Y ellos tienen que elegir cómo responder, qué actitud tener, si estar del lado de Dios o estar del lado del enemigo. Lo veremos el día de mañana cuando trabajemos con el tema de las dos sabidurías. Pero qué importante es que nosotros, no importa nuestras cualidades, si somos ricos o pobres, feos o bonitos, estemos del lado de Dios. Satanás, Lucifer,
se hizo un lado, no quiso estar del lado de Dios, no se quiso someter. Él pensaba que su sabiduría, cual se corrompió, su hermosura, la cual se vino abajo, en realidad, en lugar de ayudarles, le afectaron. No fue humilde. Sigue diciendo la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versos 13 y 14, lo siguiente acerca de este ángel. Tú que decías en tu corazón, voy a subir al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Vean, los atributos benéficos de Satanás lo querían levantar hasta muy lo alto, dice el versículo adelante, dice, en las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La palabra del Señor dice que tú y tu familia, yo y mi familia debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, pero nunca querer sentarnos en el trono del Altísimo, nunca querer arrebatarle su trono, siempre entendiendo quiénes somos nosotros, quién es Dios, quién es nuestra familia, con humildad reconociendo que tenemos un Dios maravilloso, un Dios creador que se ocupa de nosotros, pero este ángel, tristemente, dice la palabra del Señor en Isaías 14, que sus atributos, en lugar de ayudarle, le perjudicaron. Leo otra vez el versículo 14. Vean lo que dice allí. Es muy importante porque hay que buscar acercarnos y si es posible ponernos cerca del trono de Dios, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, yo quiero estar muy cerca de tu trono, quiero estar para que tú, Señor, me ayudes, me socorres, pero siempre en esa perspectiva de entender que tenemos que tener un espíritu humilde y contrito, ser semejante al Altísimo, porque lo vamos a ver tal como Él es, pero no querer competir con él, ni entrar en conflicto de querer tener la deidad. Sí, un día no muy lejano, tú y yo y mi familia vamos a subir transportados hacia la nueva Jerusalén, pero que sea Él, no que seamos nosotros, que ese espíritu es de mucho peligro. Te voy a invitar rápidamente para que vayas a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6. Nota lo que dice la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, cómo no nos va a servir la historia del problema de la familia celestial, la familia allá en el cielo. Dios le dio oportunidad a Satanás, pero dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios, a esos ingratos que creen altaneramente que pueden competir o que pueden ponerse al tú por tú con Dios, perdiendo el piso y perdiendo la noción de que son seres creados. O cuánto necesitamos que en nuestro hogar, que en nuestra familia haya un espíritu de humildad, de mansedumbre, de sumisión, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero nos invita la palabra del Señor a humillarnos, humillarnos. ¿Bajo qué? Bajo el látigo de la palabra dura y controladora de nuestros padres. Pablo dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No, de ninguna manera. La humildad se traza bajo la poderosa mano de Dios, es decir, siendo conscientes de con quién estamos en contacto, para que Él en su momento, Él nos exalte en su momento, en su tiempo. No nos toca a nosotros, ni como padres, ni como hijos, humillar a nuestra familia, no, en ninguna manera. Nosotros tenemos que ser cuerdos, inteligentes y sujetarnos a la voluntad de Dios. Sujetarnos todos, todos. No se trata de quién manda. Sí, podrá ser quien conduce, quien dirige, pero es muy importante que aprendamos la lección
que tenemos de la familia del cielo, de esa gran batalla. Si queremos tener batallas aquí en la tierra, démosle adelante. Vamos a tener problemas muy serios y nuestra familia va a quedar destrozada. Mantengámonos firmes en el Señor. Dice Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 4, versos 6 y 7. Pero Él, Dios, da mayor gracia. ¿Sí? ¿Saben? Él nos sostiene. Si hay en tu familia tus hijos que se han vuelto soberbios, insolentes, rebeldes, si tienes un cónyuge que se ha vuelto difícil, por favor, recuerda, sé humilde. No, no, sé manso. No, no, pero no seas pisoteado. O sea, tú ten tu dignidad. No se trata de que respondas mal por mal y venganza por venganza. Pon las cosas en las manos de Dios, sé firme, protégete, busca auxilio, busca ayuda, pero sé humilde. Él da mayor gracia, la regresamos un poquito, regresamos al versículo, por favor. Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. El Señor te va a dar gracia, te va a dar poder, te va a dar fuerza. Y luego sigue diciendo el versículo enseguida, someteos, otra vez, sujétate. ¿Ven? No se trata de sujetarnos todos solamente, sino debemos someternos pues a Dios. Y qué lindo, como dicen mis amigos colombianos, qué rico es someterme a Dios, a su voluntad, a su ley. Y luego aparte, poner mi granito de arena, resistir al diablo, y el diablo va a ser arrojado de nuestra familia, va a ser expulsado de nuestra vida, va a ser expulsado de nuestro hogar. ¿Y cuánto necesitamos que el diablo se vaya? Él va a seguir haciendo su trabajo, él seguirá buscando afectar a nuestras familias, pero cuando Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Los llevo de nuevo al libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Quiero que vean un poquito más adelante en el versículo 12 lo que dice la palabra de Dios acerca de este conflicto que hubo en el cielo. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ah, pero ay de los moradores de la tierra. Hay familias, ay de nuestras familias están en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Familias, vivimos en el tiempo del fin. Todos los acontecimientos que vivimos trabajados en la profecía de la Biblia nos indican que nos acercamos a pasos agigantados a los momentos finales de la historia de esta vida. Las profecías del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis nos muestran que nos acercamos pronto al fin. Y saben, mi familia y tu familia deben estar siendo familias de éxito, unidas, cercanas a Dios, humildes, mansas, sujetas las unas a los otros. Porque el enemigo es grande, el dragón es grande, pero tenemos un Dios que es mucho más grande y que puede estar con nosotros. Si somos humildes, nos va a dar gracia, nos va a dar fuerza, nos va a dar poder, nos va a dar todo lo que necesitamos para ser familias de éxito. No importa que el enemigo tenga grande ira y que sepa que le queda poco tiempo, nosotros nos tomaremos de la mano de Dios y a nuestras familias el Señor nos sostendrá. Ahora a ti, amigo y amiga, que tienes una familia disgregada, disociada, rota, quebrantada, perteneces a la gran familia de Dios. Sostente como mirando el invisible. Acércate a la familia de Dios, no la dejes. Mientras intentas luchar por rescatar a tus hijos, por rescatar a tu cónyuge, porque tu familia pueda ser reorganizada, si así Dios lo permite. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, lo siguiente. Sed sobrios y velad. No estemos en desesperanza, no estemos en un diestrés que nos agobie, que nos sacrifique, que nos haga infelices, amargados. No, es tiempo de velar, es tiempo de tener sobriedad, porque vuestro adversario, el diablo, se puede aprovechar de que nosotros nos encontremos en debilidad, que nos encontremos en depresión, en ansiedad, que nos encontremos en obsesión. Anda como un león rugiente. ¿Y saben?
anda alrededor buscando a quien devorar y va a devorar a las ovejas débiles, a las ovejas que no oran, a las ovejas que no se acercan a Dios, que no tienen comunión con Dios, que no tienen fortaleza con Dios, que no saben que Dios está luchando por resolver el problema del pecado, porque es un problema cósmico, es un problema universal, es un problema de Dios y la salvación está a nuestro alcance. Familias, Dios está con nosotros. Dios quiere apoyarnos, Dios quiere ayudarnos, Él quiere que seamos vencedores. Lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 10 y 11, que dice de la siguiente manera. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ha venido el poder, ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Deténgase un momento allí. Vean, hoy en este momento crucial que vivimos, estamos de parte de Dios. Está con nosotros y con nuestra familia la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Qué maravillosa promesa nos da el libro de Apocalipsis, que sigue diciendo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, ¿saben qué? Tenemos un intercesor, tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo, el justo, que de día y de noche trabaja por nuestra salvación, trabaja por nuestra familia, trabaja por nuestra tranquilidad, trabaja por nuestra salud y desea que tú y yo podamos entender que el espíritu correcto que nos va a hacer que tengamos familias de éxito va a ser que seamos humildes, que nos sometamos a Dios, que nos sometamos entre nosotros mismos, que le demos lugar a Dios, a su palabra, a esa oración. Yo quiero pedirle a mi Dios en esta hora y rogarle que por favor bendiga a mi familia y bendiga a tu familia. Bendiga a tu cónyuge y bendiga a tus hijos. El enemigo tiene libertad para hacer lo que él quiere, pero nosotros estamos protegidos por un Dios. Solamente creo que lo que tenemos que hacer es ponernos del lado de Dios. Él está trabajando por resolver el problema del pecado y de la maldad en el universo, pero también está trabajando por ayudar a cada una de nuestras familias para que podamos ser familias de éxito en este momento que estamos viviendo, no solo de pandemia, sino en los momentos del tiempo del fin. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora y nos dé a nosotros la humildad para ponernos del lado de ¿Te nuestra. agradó este video y consideras que puede ser útil a otros? Comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.